Viajamos atrás no tiempo unos 2000 años, al corazón del Imperio Romano en el año 27 a.C. Roma se extiende como un organismo vivo bajo el cielo mediterráneo. Sus calles hierven con el bullicio de más de 1 millón de almas. El olor a pan recién horneado se mezcla con el hedor acre de los excrementos que caen desde las ventanas superiores. Los gritos de los vendedores ambulantes resuenan contra las paredes de ladrillo, mientras los carros de madera traquetean sobre las piedras irregulares del pavimento. Pero lo que estás a punto de descubrir sobre cómo vivía la inmensa mayoría de esta población va a hacerte replantear todo lo que creías saber sobre la grandeza de Roma. Porque mientras las películas te muestran senadores en villas de mármol, la realidad de 750.000 romanos pobres era una pesadilla vertical que desafía la imaginación. Estamos en el distrito de Subura, el barrio más densamente poblado de la ciudad imperial. Aquí, donde el emperador Augusto acaba de consolidar su poder, se alzan estructuras que la élite romana llama con desdén insulae. Las islas. No son islas en medio del agua, sino islas rodeadas de calles estrechas, bloques de apartamentos que se elevan hacia el cielo como colmenas humanas. En este momento preciso de la historia, Roma enfrenta una crisis de vivienda sin precedentes. La población ha explotado tras décadas de conquistas militares. Esclavos liberados, campesinos desposeídos, artesanos, comerciantes y veteranos de guerra compiten ferozmente por cualquier espacio habitable dentro de las murallas sagradas de la ciudad. Los registros oficiales conocidos como regionarios, elaborados por funcionarios imperiales encargados de hacer inventarios urbanos, revelan una estadística que te va a dejar helado. En Roma, existían apenas 1,797 domus, las casas privadas de los ricos. Pero prepárate para esto porque había 46.602 insulae. Sí, escuchaste bien. Más de 46.000 bloques de apartamentos atestados de gente, levantándose unos sobre otros en un experimento arquitectónico que rozaba la demencia. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone verdaderamente perturbadora. Estos edificios alcanzaban alturas que desafían la lógica de la ingeniería antigua. Las insulae podían elevarse hasta 20 pisos de altura, verdaderos rascacielos de la antigüedad que dominaban el horizonte romano como gigantes de ladrillo y madera. Imagina eso por un momento. 20 pisos construidos con las técnicas del siglo I a.C. Pause el video ahora y comente qué le parece esta cifra. ¿Le sorprende que los romanos construyeran tan alto? Pero antes de explorar las condiciones de vida en esos pisos superiores, necesitas entender cómo funcionaba esta máquina de generar miseria. La planta baja de cada ínsula estaba ocupada por las tabernae, pequeños locales comerciales completamente abiertos a la calle durante el día. Aquí encontrabas de todo: panaderías donde el humo de los hornos escapaba en nubes grises, herrerías donde el sonido metálico del martillo contra el yunque perforaba los tímpanos, tabernas que vendían vino aguado a trabajadores sedientos, talleres de reparación de sandalias, carnicerías donde la sangre de los animales sacrificados formaba riachuelos oscuros hacia las alcantarillas. El arquitecto Vitruvio, contemporáneo de este periodo, describió las insulae con estas palabras inquietantes: con pilares de madera y con estructura de mampostería, se levantan varios pisos con numerosos entramados, que logran como resultado unas viviendas altas de enorme utilidad. Por tanto, el pueblo romano adquiere viviendas magníficas, sin ningún obstáculo, a partir de superponer unos pisos sobre otros. Magníficas. Esa palabra va a resonar con ironía brutal cuando descubras la verdad, porque Vitruvio era un arquitecto contratado por los ricos. Nunca tuvo que vivir en una de esas viviendas magníficas. La realidad era otra cosa completamente diferente. Fíjate en esto. Cada ínsula ocupaba entre 300 y 400 metros cuadrados de superficie, pero se dividía verticalmente en lo que los romanos llamaban cenacula, apartamentos independientes que se iban haciendo progresivamente más pequeños y miserables a medida que subías. Los materiales de construcción revelaban la verdadera naturaleza del negocio. Los empresarios constructores usaban el opus craticum, un armazón de madera relleno de piedra de machaqueo y mortero, el material más barato disponible. Algunos usaban adobe y tierra apisonada.
Los más refinados empleaban ladrillo aparejado, pero incluso estos estaban llenos de defectos y grietas desde el momento de su construcción. La inversión mínima era la regla de oro. ¿Por qué? Porque la especulación inmobiliaria en Roma había alcanzado niveles de codicia que harían sonrojar a los inversores más despiadados de la actualidad. Y aquí entra un personaje que necesitas conocer, Marco Licinio Craso. Este hombre, miembro del primer triunvirato junto a Julio César y Pompeyo, amasó una de las fortunas más obscenas de la historia romana exactamente con este negocio. Su método era diabólicamente simple. Craso había creado su propio cuerpo de bomberos privado, 500 esclavos entrenados para apagar incendios. Cuando se declaraba un incendio en alguna ínsula, Craso aparecía personalmente en el lugar, mientras las llamas consumían el edificio y los inquilinos huían despavoridos. Él hacía una oferta al propietario, una oferta ridículamente baja, aprovechando la desesperación del momento. Y aquí viene lo verdaderamente retorcido. Hasta que el propietario no aceptara la oferta y firmara la transferencia de propiedad, Craso no daba la orden a sus bomberos de apagar el fuego. Una vez que el edificio era suyo, reconstruía usando los mismos materiales baratos y lo alquilaba a precios inflados. Los romanos decían que Craso llegó a ser dueño de la mayoría de las insulae de Roma. Su nombre se convirtió en sinónimo de riqueza extrema, pero su fortuna estaba literalmente construida sobre las cenizas de la miseria ajena. Presta atención ahora, porque lo que voy a revelarte sobre la vida diaria en estos edificios es algo que ninguna película te ha mostrado con precisión. La estratificación social en una ínsula era vertical en el sentido más literal. El primer y segundo piso, justo encima de las tabernae, eran habitados por gente de posición media, comerciantes prósperos, miembros del rango ecuestre, incluso algunos senadores jóvenes antes de hacer fortuna. El propio Sila, quien llegaría a ser dictador de Roma, vivió de joven en un cenáculo por el que pagaba 3.000 sestercios de alquiler. Estas unidades tenían varias habitaciones, una principal llamada medianum con ventanas que daban a la calle o al patio interior, y desde allí se accedía a otros cuartos. Pero a medida que subías, la civilización se desvanecía. Los pisos tercero, cuarto y quinto se subdividían en espacios cada vez más reducidos. Familias enteras vivían en una sola habitación donde dormían, cocinaban, trabajaban y procreaban. Las ventanas no tenían vidrios, esos eran un lujo inimaginable. Los vanos se tapaban con tablones de madera en invierno para evitar el frío cortante, pero esto convertía el interior en una cueva oscura donde apenas penetraba la luz del sol. En verano, cuando se quitaban los tablones para permitir algo de ventilación, la temperatura interior podía volverse insoportable. Un horno de ladrillo donde el aire denso y cargado de humedad hacía difícil respirar. Y ahora llegamos a los pisos superiores, los más altos, los que rozaban esos 20 pisos de altura. Aquí vivían los más pobres entre los pobres, familias hacinadas en cubículos minúsculos que los romanos llamaban con sarcasmo pergulae. Existía un refrán popular que capturaba perfectamente el desprecio social: Quin pergulanatus est, aedes non somniatur. Quien nace en una pérgula no sueña con una casa. Fíjate en la crueldad concentrada en esa frase. No sueña, ni siquiera se permite soñar. El acceso a estos pisos superiores era una pesadilla laberíntica. Escaleras de madera externas interminables, estrechas y empinadas, subían por las fachadas como serpientes enroscadas. No era raro que tuvieras que atravesar el apartamento de otra familia para llegar al tuyo. La oscuridad en estas escaleras era total por la noche, resbaladizas por la lluvia, cubiertas de excrementos y desperdicios que caían desde arriba, representaban un peligro mortal para ancianos y niños. Y aquí viene algo que necesitas entender con total claridad. No existía ningún tipo de suministro de agua corriente en los pisos superiores. Cero. Nada. Los habitantes tenían que bajar todos esos pisos, cargar ánforas y jarras de barro desde las fuentes públicas dispersas por la ciudad y luego subirlas de vuelta. Una mujer romana pobre podía hacer este viaje 4 o 5 veces al día. Imagina el agotamiento físico de cargar 20 o 30 litros de agua subiendo escaleras equivalentes a un edificio moderno de 6 o 7 pisos. Pero espera, porque aún no hemos llegado a lo peor.
No había retretes en los pisos superiores. Ninguno. Algunos edificios tenían una letrina comunitaria en la planta baja, pero la mayoría de la gente usaba vasinillas de barro que luego tenían que vaciar. ¿Y dónde las vaciaban? Por la ventana, directamente a la calle. El poeta Juvenal dejó constancia de este horror urbano en sus sátiras, advirtiendo del peligro de caminar por las calles de Roma de noche. Arriesgabas que una lluvia de orines y excrementos te cayera sobre la cabeza sin previo aviso. Las calles de Roma apestaban. El olor a descomposición, a excrementos humanos y animales, a basura podrida, era omnipresente. Los problemas de higiene y salubridad que esto generaba eran apocalípticos. Las enfermedades se propagaban como incendios. Disentería, fiebre tifoidea, infecciones parasitarias. Los niños morían en cantidades espantosas. Pause el video nuevamente y responda esto con total honestidad en los comentarios. ¿Sabía usted que los romanos arrojaban sus excrementos por la ventana? ¿Le parece que esta era una civilización avanzada o primitiva en este aspecto? Ahora bien, ¿recuerdas que mencioné los incendios que Craso aprovechaba para hacer fortuna? Necesitas comprender por qué los incendios eran tan frecuentes y devastadores. La combinación de materiales era letal. Estructuras de madera, paredes de adobe, techos de paja o madera en los niveles superiores. Para cocinar y calentarse, los habitantes usaban braseros portátiles, pequeñas estufas de metal donde quemaban carbón vegetal. También usaban lámparas de aceite, velas de cebo, antorchas. Todo fuego abierto dentro de estructuras altamente inflamables, apiñadas unas contra otras con apenas 1 metro o 2 de separación entre edificios. Cuando se declaraba un incendio, se convertía rápidamente en un infierno. El fuego saltaba de una ínsula a otra con velocidad aterradora. Las escaleras de madera se convertían en chimeneas verticales que llevaban las llamas desde la planta baja hasta el tejado en cuestión de minutos. Los habitantes de los pisos superiores quedaban atrapados. Muchos saltaban al vacío antes que morir quemados. Los gritos de agonía resonaban por todo el barrio mientras las vigas de madera crujían y se derrumbaban. El emperador Augusto, horrorizado por la frecuencia de estos desastres, promulgó leyes estrictas. Prohibió que las insulae superaran los 70 pies romanos de altura, aproximadamente 20 metros, pero la ley era sistemáticamente burlada. Los constructores edificaban la fachada según la altura permitida para pasar las inspecciones y luego añadían pisos adicionales en la parte trasera. Los inspectores, frecuentemente sobornados, hacían la vista gorda. Después del gran incendio del año 64 después de Cristo, que destruyó gran parte de Roma durante el reinado de Nerón, el emperador dictó normas aún más severas. Prohibió las paredes compartidas entre edificios. Obligó a que todos se construyeran principalmente en piedra. Limitó la altura a 5 plantas y ordenó que sobresalieran pórticos en la parte delantera. Pero estamos hablando del año 27 a.C. Ese desastre está todavía a casi un siglo de distancia. Los derrumbes eran el otro terror constante. Vitruvio mismo advertía sobre esto. Las paredes de adobe, a no ser que tengan 2 o 3 hileras de adobe, con un ancho de 1,5 pies, únicamente pueden soportar encima un piso. Pero los constructores ignoraban estas advertencias. Levantaban 5, 6, 7 pisos sobre cimientos diseñados para soportar 2. La desproporción entre la superficie y la altura hacía que estos edificios fueran estructuralmente inestables desde el momento de su construcción. El paso del tiempo y la falta de mantenimiento agravaban el problema. Los propietarios, obsesionados con maximizar beneficios, no invertían en reparaciones. Cuando aparecían grietas en las paredes, las solucionaban con apuntalamientos improvisados, postes de madera clavados contra los muros para evitar que se desplomaran. El filósofo Séneca, quien vivió sobre unas termas en su retiro, mencionó con cinismo que estos apuntalamientos eran harto económicos y por tanto muy rentables para los propietarios. Cicerón dejó constancia de un derrumbe en una de sus propias insulae. Escribió a su amigo Ático: «Se me han derrumbado 2 tiendas y las demás tienen grietas, de forma que no solo los arrendatarios, sino incluso los ratones han emigrado. Incluso las ratas abandonaban los edificios cuando detectaban el peligro inminente de colapso». Y fíjate en la ironía brutal.
Hasta los senadores más ricos de Roma eran propietarios de insulae. La élite aristocrática, que vivía en domus espaciosas con atrios de mármol, fuentes de agua corriente y jardines exuberantes, obtenía rentas masivas del sufrimiento de los pobres. La ley Claudia del año 218 a.C. excluía el lucro como origen de rentas senatoriales, pero el negocio de los alquileres inmobiliarios era demasiado lucrativo como para abandonarlo. Los senadores simplemente usaban intermediarios, administradores que gestionaban las propiedades en su nombre. El mercado de alquileres se renovaba cada año. Los contratos entraban en vigor el 1 de julio y se pagaban a año vencido. Esto significaba que los inquilinos vivían todo el año sin pagar, acumulando una deuda que debían saldar el próximo julio. Si no podían pagar, eran expulsados inmediatamente. Suetonio cuenta que el emperador Tiberio despojó de la túnica senatorial a un senador que se había ido al campo justo antes de las calendas de julio, con la intención de alquilar después una casa más barata, cuando se hubiera pasado el plazo de arriendo en Roma. Los alquileres eran obscenamente caros. El poeta Juvenal lo expresó con amargura. En las ciudades vecinas se compra una casa cómoda por el precio por el que en Roma alquilas un tugurio por un año. Cuando Cicerón se casó con Terencia, poco antes del año 77 a.C., ella aportaba al matrimonio una renta anual de 80.000 sestercios provenientes del alquiler de insulae. Era una fortuna equivalente a lo que producían propiedades agrícolas extensas. Los caseros aumentaban los alquileres subdividiendo los espacios casi infinitamente. Una familia podía alquilar medio apartamento, otra familia alquilaba la otra mitad. A veces se subarrendaban habitaciones individuales dentro de apartamentos ya alquilados. El hacinamiento alcanzaba niveles demenciales. Los juristas de la época registraron casos donde 3 o 4 familias compartían un espacio diseñado para una sola. Ahora llegamos a un aspecto que quizá te resulte incomprensible. A pesar de todo esto, la gente peleaba por vivir en Roma. ¿Por qué? Porque la alternativa era peor. En el campo, desposeídos por las guerras y la concentración de tierras en manos de latifundistas, los campesinos morían de hambre. Roma ofrecía oportunidades. Trabajo en los muelles del Tíber cargando mercancías, empleo en las panaderías que alimentaban a la ciudad, puestos de vendedor ambulante y, sobre todo, el pan y circo, la distribución gratuita de grano que el Estado garantizaba a los ciudadanos romanos para evitar revueltas. La vida cotidiana de un romano pobre comenzaba antes del amanecer. El bullicio en las calles era ensordecedor desde las primeras horas. Los carros de transporte, prohibidos durante el día por edicto imperial para evitar congestiones, circulaban toda la noche haciendo un ruido infernal. Las ruedas de madera sobre las piedras del pavimento producían un estruendo constante. Los vendedores comenzaban a pregonar sus mercancías cuando todavía estaba oscuro. Los herreros encendían sus fraguas. Los panaderos abrían sus hornos. La mayoría de los inquilinos de las insulae no cocinaban en casa. Era demasiado peligroso mantener fuego en esos cubículos de madera. En su lugar, compraban comida en los thermopolia, los antecesores de los restaurantes de comida rápida. Estos establecimientos tenían mostradores de mampostería con grandes tinajas empotradas, donde se conservaban guisos calientes, gachas de cereales, pescado salado, pan. Los romanos pobres comían de pie en la calle, una escudilla de lentejas o garbanzos, un trozo de pan mojado en vino aguado. Las termas públicas eran el único lugar donde los pobres podían mantener algo de higiene. Por unas pocas monedas, un cuadrante, podías acceder a las salas de baño. Pero imagina la escena: cientos de cuerpos sudorosos apiñados en piscinas de agua tibia, compartiendo el mismo líquido turbio durante todo el día. Las infecciones de piel eran endémicas. Los niños nacidos en las insulae tenían una expectativa de vida brutalmente corta. Más de la mitad moría antes de cumplir 5 años. Desnutrición, enfermedades respiratorias por el humo de los braseros en espacios sin ventilación, infecciones intestinales por el agua contaminada, accidentes cayendo por las escaleras o desde las ventanas. Los que sobrevivían crecían raquíticos, con huesos deformados por la falta de sol y nutrientes. Las mujeres enfrentaban horrores particulares. Dar a luz en una pérgola del 5.o 6.º piso
sin acceso a agua limpia, sin luz natural, con apenas espacio para que la partera se moviera. La mortalidad materna era altísima. Y luego estaba la violencia. En la oscuridad de las escaleras,